En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. La sancionada policía sandinista secuestró simultáneamente el lunes por la noche a los estudiantes Lester Alemán, Max Jerez y a los miembros del movimiento campesino Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas. Con ellos se suman 26 secuestros en los últimos 33 días. En su carta de acusación, la policía de Daniel Ortega reavivó los supuestos delitos de terrorismo, asesinato de agentes policiales y traidores de la patria en contra de los campesinos, a quienes se les dio amnistía para abolir esos supuestos errores imputados por la dictadura. A los estudiantes se les acusa de ser cabecillas de tomas de las universidades, destrucción, robo, asesinatos, violaciones, extorsiones y un intento fallido de golpe de Estado. Ante el secuestro de más de sus integrantes, Kitty Monterrey, presidente de C por L, sigue con su ambición de participar en las elecciones generales de noviembre de este año. El Parlamento Europeo abordó este martes la grave situación que vive Nicaragua desde 2018 con violaciones a los derechos humanos de parte del régimen de Daniel Ortega y que ha arreciado en este año electoral, secuestrando a 6 de los 11 precandidatos a la presidencia, líderes estudiantiles, universitarios, periodistas y amenazando con más prisión a los que no piensan como él. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, tomó la palabra 2 veces en la sesión. Al inicio dijo que la situación ha llegado a un extremo tal que los Estados miembros tendrán que estudiar acciones más concretas y no el basta ya señor Ortega, porque ciertamente la situación lo merece. Los eurodiputados reclamaron a Borrell actuar ya con sanciones en contra de Ortega y Josep respondió que no depende de él sino de los jefes de Estado. Sumado a esto, dijo que apuesta por sanciones individuales y llamó a los diputados a pensar bien el tipo de sanciones que quieren contra Ortega, pero descartó excluir a Nicaragua del acuerdo de asociación, pues según él, el pueblo es el que sufriría. Monseñor Abelardo Mata oficialmente dejó de ser el obispo de la diócesis de Estelí este martes, después de que el Papa Francisco aceptó de forma acelerada su renuncia y designó a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, para que se encargue de ambas circunscripciones mientras se nombra y realiza la toma de posesión del nuevo obispo de Estelí. El obispo más crítico de Daniel Ortega es secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, presentó su renuncia ante Francisco el 23 de junio pasado al cumplir los 75 años de edad, tal como lo establece el Código de Derecho Canónico. Mata es un sacerdote de la Congregación Salesianos de Don Bosco, es el tercer obispo de la diócesis de Estelí, es licenciado en Sagrada Escritura y rector magnífico de la Universidad Católica del Trópico Seco, es un conocido crítico de Ortega y su esposa, la vicedictadora Rosario Murillo, a quienes les ha recomendado celebrar elecciones transparentes en medio de críticas por un supuesto fraude para la nueva reelección en los comicios del 7 de noviembre próximo para extender por 5 años más en el poder a Daniel Ortega. Las madres de los nuevos presos políticos Max Jerez y Lester Alemán oficiaron una conferencia de prensa esta mañana en la que dijeron que sus hijos sufrieron agresiones al momento de ser secuestrados. Lesbia Alfaro, madre de Lester Alemán, dijo que su hijo fue violentamente agredido por los policías sandinistas, pero destacó la firmeza de su vástago. Alemán encaró el 16 de mayo de 2018 a Daniel Ortega cuando se realizaba el primer diálogo nacional para encontrar una solución a la crisis que vive Nicaragua. Le dijo ríndase y le reclamó la represión en contra de los nicaragüenses. Alemán días antes le dijo a su madre que él ya estaba preparado para la cárcel o para la muerte ante la escalada represiva del dictador Daniel Ortega en contra de los opositores. Por su parte, Heidi Mesa, madre de Max Jerez, dijo que esta acción del régimen de Ortega no se vio ni en la dictadura de la familia de los Somoza. El movimiento campesino de Nicaragua, tras el secuestro de sus 3 integrantes y líderes Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro Mena, expresaron que en Nicaragua hay un fraude electoral impuesto por Daniel Ortega y llamaron a la comunidad internacional que denuncie al dictador que pretende robarse las elecciones. Denunciamos que el régimen de Ortega Murillo, ante la mirada de la comunidad internacional y de manera absolutamente inconstitucional, impone un fraude electoral para el cual es necesario secuestrar, encarcelar y procesar inconstitucionalmente a miembros de la comunidad democrática que le hace oposición. El régimen sabe que en el juego democrático limpio, sin ventajas, está absolutamente perdido, pronunciaron en un comunicado dirigentes del movimiento campesino. A nivel internacional, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, considerado el último dictador de Europa, llamó este martes a incrementar la cooperación con América Latina, Asia y África para compensar los daños causados a la economía bielorrusa por las sanciones de la Unión Europea, además de las posibilidades de incrementar el comercio con Rusia, aliada estratégica de Bielorrusia. El mandatario defendió el comercio con China, Vietnam, la India y Pakistán, a los que sumó los países de África, América Latina, el Golfo Pérsico y Oriente Medio.
medio. La Unión Europea impuso sanciones económicas a Bielorrusia en junio pasado ante la escalada de violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil, la oposición democrática y la prensa. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Una noche de angustia, de rabia, de impotencia, de dolor y de violación a los derechos humanos. Otra ola de secuestros. Esta vez no fue un fin de semana, sino un arranque de semana. El que escogió el Vetusto Ortega y las 5 bollos Rosario Murillo para ordenar que 3 miembros del movimiento campesino y 2 estudiantes fueran secuestrados y desaparecidos. Hasta hoy nadie sabe dónde están con certeza. Se presume, por un asunto de lógica, que deben estar en el Chipote, pero nadie sabe con certeza dónde están. Están desaparecidos. Y uno piensa en los 3 campesinos, Medardo, Freddy y Pedro, que ya habían estado secuestrados. A Medardo incluso le habían impuesto 216 años de prisión en una absurda sentencia y un caso inventado. En el caso de Pedro Mena, igual estuvo ahí encerrado en las argástulas. Lester Alemán y Max Jerez hasta ahora han sido secuestrados. Y lo más llamativo de estos secuestros es lo que la Guardia Sandinista argumenta, porque yo podría entender que apliquen, porque así lo están haciendo de manera retroactiva, a como les place, como les da la regalada gana. Esa famosa ley 1055, 1055, como quieran, no importa. Pero lo llamativo esta vez es que en todos los casos hacen referencia a hechos del pasado que se supone fueron dados vueltos de página, o se le dio vuelta a la página con la famosa amnistía que Ortega aprobó en el año 2019. Acá está el comunicado o el machote de la Guardia Sandinista, que dice que en el caso de los 3 campesinos son cabecillas, dice, ¿verdad? Los 3 son cabecillas, Medardo, Pedro y Freddy son cabecillas del asesinato de 4 policías, de heridas contra ciudadanos civiles, de secuestro, de lesiones, de llevar adelante los tranques, de homicidios, de robo con intimidación y todo lo demás. Eso supuestamente se había solventado con una amnistía que Ortega aprobó, no para perdonar ni para sacar de la cárcel a quienes injustamente había metido, sino para él autoamnistiarse con sus criminales uniformados en las calles, que con uniforme y disfrazados de paramilitares estaban matando, secuestrando y reprimiendo a la gente. En el caso de los muchachos, vamos al comunicado nuevamente, o al machote. Dice que Lester Alemán y Max Jerez son cabecillas de la destrucción de la Universidad Politécnica y de la UNAM Managua, y que son también responsables de delitos como robo con intimidación, secuestros, lesiones graves, etc. Y más abajo, ahí se menciona que han realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y todo lo que tiene que ver con la ley de defensa de los derechos del pueblo, la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Llama la atención que se invoque asuntos del pasado. Voy a leer nada más un escrito que hizo circular en sus redes el especialista en administración de justicia, Yader Morazán, que dice lo siguiente, solamente para que veamos lo relacionado con estar invocando asuntos del pasado. Hoy, en el caso de los 5 secuestrados. Todos sabemos, dice Yader, que nadie puede ser procesado 2 veces por el mismo delito. Y aunque la ley hable de condena o absuelto, admitir lo contrario abriría la posibilidad de que Daniel Ortega sea procesado nuevamente porque fue sobreseído, es decir, se libró por razones técnicas.
Esto en base al artículo 34.10 de la Constitución Política. Ahora bien, los secuestrados políticos que fueron favorecidos con la ley de amnistía han extinguido la acción penal, una facultad de perseguir el delito, de acuerdo al artículo 72 del Código Procesal Penal. Lo que quiere decir que es un muerto, bien muerto, el que está, ya se acabó. O sea, ahí la ley de amnistía acaba con todo. Y Ortega, por el afán de autoamnistiarse, tuvo que amnistiar a quienes nunca tuvieron que haber estado secuestrados por su régimen. Y el hecho, dice Yader Morazán, que maliciosamente los jueces no dicten la sentencia de sobreseimiento correspondiente, no significa que no sea una cosa juzgada, porque además no estaban bajo la suspensión de pena o bajo principios de oportunidad donde caben los periodos de prueba. Conclusión. Rosario Murillo pone en apuros a sus propios adeptos, quienes tienen que buscar cómo subsanar jurídicamente sus caprichos, que ni siquiera gozan de apariencia de legalidad a pesar de tener asesores mudos y todo el sistema judicial a sus órdenes. Recomendación. No sigan diciendo que se están aplicando las nuevas leyes, porque no es así. Las leyes nuevas no traen consigo semejantes prácticas aberrantes. Y ya quisiéramos que al menos las practicaran tal y como las han promulgado, porque en ellas no se avalan secuestros nocturnos, ocultamiento de detenidos y de expedientes judiciales, y menos audiencias clandestinas con unas defensas impuestas por la dictadura. Es una explicación técnico-jurídica, pero que dice, si vos estabas supuestamente libre de todo pecado por una amnistía que Ortega inventó para él mismo autoamnistiarse, él y sus matones, entonces ¿por qué estás ahora en un machote de la Guardia Sandinista recordando que, además, todo eso absolutamente falso? Dice que Medardo, recordando lo que pasó en Morrito, es el responsable de la muerte de esto y aquello, y Medardo estaba en Managua en el momento en el que se da esa situación. Solamente para recordarles un poco los inventos, ¿no? Y la falta de argumentos que tenía. Fue realmente angustiante pensar en cuántas personas realmente habían sido secuestradas la noche de ayer. Pero bueno, al final fueron 5 que se suman o se sumaron a los 21 y ahora hay 26. 33 días se han tomado los dictadores para acumular a todos estos representantes de la oposición, de movimientos sociales, de movimientos políticos, empresariales, estudiantiles, del movimiento campesino, un cronista deportivo. Increíble, ¿no? Increíble. Y no, por eso les decía yo ayer que en el caso mío, ¿por qué no volver? Porque a mí nunca me han demostrado que los casos han sido cerrados completamente. Es más, las fuentes del Poder Judicial que yo tengo me dicen, ahí está abierto, me dicen, ahí está esperándote. Ah, bueno, pues, es absurdo, pues. Aquí hago más y estoy haciendo más, definitivamente. Lester Alemán dijo que estaba preparado para este momento, pero para 2 escenarios incluso. Para la cárcel o para la muerte. Estoy preparado para los 2 escenarios, cárcel y muerte. He preparado a mi familia pensando en esos 2 escenarios. Si llegaba a pasar en el 2018, lo hice con cierta temeridad. Hoy en el 2021, con mayor madurez lo he dicho, he preparado todo. Yo estoy listo para los 2 escenarios en los que, sí insisto, no soy traidor a la patria, porque nunca he hecho algo en contra de los nicaragüenses. Tampoco soy culpable de un delito que se me impute. No he recurrido a ninguna estrategia de violencia. Tampoco he actuado fuera del marco legal y lo de la Constitución me permite. Por ello estoy limpio. Así que me tendrían de adorno en el escenario de la cárcel, por el que parece que ya es una guillotina. Es decir, eso lo tengo claro que puede pasar en las próximas horas. Y ante eso, mi mensaje es, quienes queden deben continuar. Creo en el proceso electoral como la salida definitiva y creo también en la convicción que tiene una juventud comprometida a salir de este régimen. Así que, por mí, no tienen que detenerse en ese escenario.
a demandar justamente la libertad de todos los que están hasta hoy detenidos y los que seremos parte de eso, pero sobre todo eso pesa también cuando procuramos el interés de todo un país, el que demanda también la libertad. Así que demandar la libertad por Nicaragua es la prioridad. Lester Alemán cobró notoriedad cuando se levantó en el embuste de diálogo que Ortega llamó para engañar al pueblo de Nicaragua y lo confrontó. Eso nunca se lo han perdonado. Nunca. Y Lester puede caernos bien, puede caernos mal, que si tomó esta dirección, que si tomó la otra, que si se dejó enganchar por los empresarios y demás. Eso en este momento no es la discusión, ni es el tema. Porque cada uno ha dado pasos en acierto y en desacierto. El tema es que sí, a Lester le tenían guardada esta. Y Ortega, que es un acomplejado, que no soporta de ninguna manera que lo contraríe nadie en privado, mucho menos en público, y asesine cabiendo el atrevimiento de que a su majestad, de que a ellos, los reyes, la monarquía nicaragüense, criolla, se les levantara un joven para confrontarlo, eso no lo han perdonado. Y hoy la escuchaba vomitando su veneno y haciendo referencia a Alemán sin mencionarlo, ¿no? Diciendo que se sentían emperadores cuando levantaban la mano y se dirigían hacia ellos en ese momento, que todo el país se levantó y aplaudió a Lester porque sentía que en su voz estaba el sentimiento, el repudio, las voces, los anhelos y los deseos de decirle a Ortega lo que se necesitaba el pueblo enrostrarle. Alemán se encargó de eso. De nuevo, lo que ha pasado después es un asunto que no lo vamos a discutir hoy, pero a Lester Alemán lo tenían en la mira y no le iban a perdonar, ni le han perdonado nunca ese atrevimiento de pararse con la fuerza y con su voz de trueno a decirle a Ortega que tenía que buscar su salida del poder aquel 16 de mayo del año 2018. Doña Lesbia Alfaro, su mamá, relata la detención o el secuestro de Lester Alemán. Relátenos cómo fue el operativo cuando llegaron a su casa. Bueno, nosotros, ¿verdad? Yo andaba teniendo unas cositas en mi casa. Él me dijo que me acompañaba, que no iba a estar solo. Bueno, y como eso de 1 hora y media, 2 horas, después ese producto cuando llegan, ¿verdad? Como que mi hijo era un narco. 6 patrullas y se tiraron y agarraron a golpes el portón. Y salí yo, ¿verdad? Y me dice, madre, ¿y qué es eso? No, déjame, voy a ver. No, me dice, es la policía. Yo voy a salir. O sea, salí yo. ¿Y qué es lo que le pasaba? ¿A quién buscaban? Y entonces, en eso, ¿verdad? Que yo estoy hablando, me sigue Lester. Y les dijo que qué es lo que pasaba. Y entonces, él abrió el portón porque le dijo que no le dañara el portón de su casa. Y ahí nomás lo agarraron. Y lo llevaban golpeando. Tengo yo salgo y le dije, no me lo golpeé porque mi hijo no es ningún asesino. Mi hijo no tiene sus manos manchadas de sangre como la tienen ustedes. Y me avienta un tipo ahí. Y vino él y le grita y le dijo, no me golpees a mi madre. Y ahí ya lo metieron, no sé qué le podían haber hecho, cuando él le gritó. Lo metieron, comenzaron a tomar fotos y luego ya se retiraron retrocediendo para atrás porque donde nosotros, mi casita es un callejoncito, ¿verdad? Y no tiene salida, tienen que salir de retroceso. Entonces yo le gritaba fuertemente a mi hijo que fuera fuerte y valiente porque yo lo amaba y que no se preocupara. Revestida de una fuerza admirable, doña Lesbia, porque no es fácil presenciar algo como lo que nos ha contado en este pedazo de la conferencia de prensa que brindaba hoy por la mañana,
difícil. Pensar en ese momento y ponerse en sus zapatos, en ese escenario, no es sencillo. Pero como decía Lester Alemán, él había hablado con sus padres y los había preparado para los elementos definitivos que no son ninguno de los dos positivos, la muerte o la cárcel, en este caso el secuestro, la desaparición. Y doña Lesbia dice que efectivamente habían hablado en diferentes momentos de esto, pero que ella confía en la fortaleza de su hijo porque ella, en estos términos bien nicaragüenses, porque ella lo parió. Acá está lo que dijo. Siempre me venía diciendo, igual a su papá, que nos preparáramos para cualquier cosa, porque verdad tenemos un gobierno que no le importa nada. Él quiere, verdad, hacernos sufrir. Y él siempre me decía, estoy en bajo la guillotina, siempre lo digo, ¿verdad? Vida o muerte. Pero aquí estamos, yo sé que mi hijo es bien fuerte y valiente, porque si yo soy fuerte, él será fuerte, porque yo lo parí. Porque yo lo parí. Qué fuerza, ¿no? Y uno se llena de energía de ver a una mamá como doña Lesbia, con la angustia en el alma y con el corazón seguramente pequeño, porque pensar qué estará pasando con mi hijo en este momento, mientras yo hablo aquí, frente a ustedes, qué estará pasando con mi hijo. Una cosa que yo no logro ponerme en sus zapatos, ni quiero de verdad estar nunca en sus zapatos. Los hijos son un tesoro que uno cuida, que uno desde que nacen, crecen, podemos estar canosos y nuestras madres más canosas y siempre nos van a estar cuidando. En el caso de doña Lesbia, habla de una manera tan fuerte, tan contundente, que uno se llena de energía. Admirable. Dice Sofía Robles en un superchat a propósito de este tema: hoy estarán felices aquellos azules y blancos que siempre se quejaban de por qué no encarcelaban a estos estudiantes. Yo puedo creer, de alguna manera, que como todos, se cometen errores, ¿no? Para un lado y para otro. Y aciertos también. Pero nunca voy a celebrar. Y creo que ninguno que aprecia los derechos humanos, la libertad y la lucha por un país diferente se puede alegrar de que capturen, encierren, desaparezcan o secuestren a alguien que no ha cometido un delito. Definitivamente que no. Si hay, Sofía, gente que está celebrando, qué mal por ellos, porque no es muestra de un humanismo y un respeto y una empatía por el dolor del otro y sobre todo por gente que se ha jugado. Porque quiera o no, de nuevo, en retrospectiva, uno puede ver que en aquel momento todos lo mirábamos con una capa de héroe y le reconocíamos y lo abrazábamos y nos tomábamos fotografías y queríamos tener un intercambio con él en cualquier momento. No se puede celebrar ahora de ninguna manera que haya sido secuestrado. Quien haga eso, pues qué mal que está. Max Jerez también había grabado un mensaje ante su inminente detención. Acá está lo que dejó dicho. Estimados amigos, estimada familia, estimados hermanos nicaragüenses, le habla Max Jerez, estudiante, miembro de AUN y de la Alianza Ciudadana. Si están viendo este video es porque me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado, engrosando así la larga lista de presos políticos del régimen de Ortega. Este es momento de continuar. La dictadura quiere acabar con la esperanza. Debemos seguir juntos esta lucha por la libertad del pueblo nicaragüense. No caigamos en la desesperanza, en la inmovilización. Continuemos juntos organizándonos para derrotar a la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Juntos recobraremos nuestra libertad. Max Jerez, indicando que es momento de seguir dando la batalla. Su mamá, Heidi Mesa, relata la última conversación que tuvo con Max ayer, lunes por la tarde-noche, cuando él ya le anunciaba que parecía inminente su captura al caer la noche, su secuestro.
Ella, que ha vivido diferentes etapas en Nicaragua, dice: Ortega superó a Somoza en el 100%, pero confía en que las cosas cambian. Sí, me llamó como 2 horas antes de que tenían asedio, eran vestidos de civil motorizados. Mamá, y me llama, me dice: mamá, dice, creo que hoy me detienen. Sea fuerte, me dicen. Yo estoy preparada, estaba preparado, él me dijo: estoy tranquilo, me dice. Y él también me dice: tiene que ser fuerte, yo no quiero que se enferme, me dice, por estar pensando pues, en esta situación. Pero sí, esto que han hecho con ella y con todos los presos políticos es algo inaudito en Nicaragua, que no se vio pero ni con el régimen de Somoza. Este es el que superó al 100% a la dictadura anterior, donde ellos mismos participaron en su terror. Pero así es como dicen, esto tiene que cambiar, porque va a cambiar. La fe de doña Heidi Mesa, la mamá de Max Jerez. Fuertes las dos señoras, ¿eh? Fuertes las dos señoras, porque de nuevo no es sencillo saber que tu hijo está desaparecido y que posiblemente esté siendo torturado física y psicológicamente. Un abrazo para ellas dos, para sus familias y para las familias de todos los secuestrados. Medardo, que fue otro de los que ayer nuevamente perdió su libertad, se convirtió en el 6º precandidato a la presidencia que ha sido desaparecido por la dictadura. Ha sido resecuestrado. Acá está el mensaje de audio que dejó al momento en el que sabía que iban a llegar por él. Ahora que me encuentro en la cárcel nuevamente, quiero pedirle a este pueblo humilde y luchador que ama la justicia, la democracia, nada más sus oraciones, ¿verdad? Oremos a Dios, que es el único que nos dará la libertad, es el único que es justo, que no nos traiciona, y decirle a todos los creyentes en Dios que nos unamos en ayuno, en oración, para que nuestro Señor Jesucristo escuche nuestras plegarias y por supuesto de que Él no pone de oído sordo. Él siempre estará escuchando a este pueblo sufrido, y así como liberó el pueblo de Israel, igualmente liberará a nuestra querida Nicaragua. Quiero decirle a todo este pueblo luchador que nos mantengamos en resistencia, ¿verdad? Que no dejemos solos a los familiares de presos, que no dejemos solos a los familiares de asesinados, que sigamos firmes luchando para que podamos liberar nuestra querida Nicaragua y podamos construir la Nicaragua que soñamos. El mensaje de Medardo, que realmente se escucha abatido en su voz porque sabe lo que le toca vivir. Ya había estado secuestrado por un buen tiempo, y pensar en volver a estar en esas condiciones, pues lógicamente era algo que lo tenía abrumado, y fue en esas condiciones que compartió este audio. Don Freddy Navas, que estaba imposibilitado de salir de su casa, este miembro del movimiento campesino, también sabía que iban por él, o iban tras él a secuestrarlo otra vez, y nos dejó este mensaje. Si miran este video, la última palabra no está dada. Daniel Ortega no es el dueño de Nicaragua. Los dueños de Nicaragua son todos y cada uno de ustedes. Y vamos a luchar y vamos a esperar. Y sé que el pueblo está unido y que estamos esperando una oportunidad que nos dé este gobierno, y va a darse cuenta que es el pueblo de Nicaragua de aguerrido. Viva Nicaragua libre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Nicaragua va a ser liberada. Esta tierra ha sido consagrada a los corazones inmaculados de Jesús y de María. Amén. Amén. Daniel Ortega no es el dueño de Nicaragua. Rosario Murillo no es la dueña de Nicaragua. Y eso se lo vamos a demostrar. Se lo vamos a demostrar. Estos crápulas que tienen ustedes en pantalla, este par de asesinos sádicos,
no son los dueños de Nicaragua. Y por eso me gusta el mensaje de don Freddy, que con contundencia, con fuerza dice, vamos a ser libres y esta situación va a cambiar. Y Pedro Mena, no tenemos hasta ahora ningún video de él, pero lógicamente que nos solidarizamos con su familia y con él mismo, que otra vez está privado de su libertad producto de la persecución de los enfermos de poder, la señora de los anillos, conocida también como asesínica, y el onanista pervertido, violador de menores, Daniel Ortega. Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar, ayer. Y uno de los primeros fue el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, que escribió esto en su cuenta. Condeno el secuestro de los jóvenes Lester Alemán y Max Jerez, del precandidato Medardo Mairena y otros líderes campesinos. Oremos por ellos y exijamos su libertad. Es tiempo de unidad y solidaridad. No nos acostumbremos a las acciones criminales de la dictadura. Aparte de ese tuit, así de claro, de contundente y de directo, no he visto otro de algún otro obispo de la arquidiócesis, de la conferencia episcopal. Estoy esperando, ojalá, y que se enteren que ha habido una nueva redada y que la situación se está agudizando cada vez más en Nicaragua. Ojalá y que en las próximas horas aparezcan diciendo algo, ¿no? José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, también emitió el siguiente Twitter. Sigue la brutal arremetida contra críticos en Nicaragua. Anoche detuvieron a Medardo Mairena, sexto candidato a presidente detenido en las últimas semanas. Además, detuvieron a 3 líderes campesinos y 2 estudiantes. Urge redoblar la presión internacional para frenar a Ortega. Es el tuit que compartió José Miguel Vivanco. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también reaccionó ante la nueva ola de secuestrados. Esto fue lo que puso en su cuenta de Twitter. Insaciable. El régimen Ortega Murillo viene ahora por los líderes más jóvenes, aquellos que no logró asesinar o expatriar en abril del 2018. Han sido secuestrados. Fuerza, dice Chinchilla, Lester Alemán y Max Jerez, y añade el hashtag SOS Nicaragua. Quizá dentro de los tweets que más pena dan es el de Luis Almagro realmente. Es el de Luis Almagro. Vean Almagro cómo es de tibio al momento en el que la cosa se ha arreciado muchísimo más en Nicaragua. Vean lo que puso. Comunidad interamericana e internacional tienen responsabilidad de proteger democracia en Nicaragua. Sí, eso no es nuevo. Lo hemos escuchado en cada una de sus intervenciones cuando se hace el molesto con Ortega y dice que democracia y dictadura no pueden ir de la mano. Dice, condenamos tiranía de gobierno y exigimos acciones según Carta Democrática Interamericana y Sistema de Derechos Humanos. Exigimos liberación de Mairena, Navas, Mena, Lester Alemán y Max Jerez. ¿Algo más, señor Almagro? Julie Chum, la subsecretaria de Estado para Asuntos de América Latina de Estados Unidos, ha compartido el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Condenamos enérgicamente los últimos arrestos de medianoche del régimen Ortega Murillo en Nicaragua. La detención arbitraria de líderes de los movimientos estudiantil y campesino y otro candidato presidencial enfatiza el miedo del régimen a cualquier oposición. Parte de las reacciones que ha provocado la nueva arremetida de secuestros que los protervos del Carmen ordenaron ayer a su guardia. ¿Cuántos me gustan van, doña Diquila, a esta hora? Cuéntenme, para que nuestros amigos estén claros. 1111.
1111 me gustas a esta hora. Vamos bien. Así que les pedimos que le den me gusta al programa para que nos acerquemos rápidamente a los 1500 y lo pasemos con facilidad. Los representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos llegaron hasta el Chipote, al nuevo Chipote que le dicen a esas ergástulas de la dictadura, a preguntar por los líderes campesinos, a ver qué pasaba con ellos. Vean ustedes lo que ocurrió. Nos están solicitando que nos retiremos de esta zona, que estemos en la parte de abajo, después de los conos. Están pidiendo que se nos subamos a los vehículos, pues, y que nos retiremos de esta zona. Están solicitando que nos retiremos propiamente del área, de lo que sería el complejo judicial Evaristo Vázquez, que es el nuevo Chipote. Ahorita estamos acatando lo que son las instrucciones, estamos acatando las instrucciones de los agentes policiales. Coprófagos uniformados haciendo alarde de estupidez. Eso es lo que vemos. No les bastó con ordenarles casi a la fuerza de que se movieran de la entrada donde pedían conocer el estado, primero si estaban ahí, porque de nuevo uno deduce que están ahí, pero nadie sabe realmente dónde están los secuestrados. Pedían conocer si estaban ahí, el estado en el que se encontraban y alguna información que les sirviera para tener claro el panorama sobre Mairena, sobre Mena y sobre Freddy Navas. No les bastó con eso. Lo siguieron hasta que se fueron bastante largo de esa odiosa y tenebrosa cárcel llamada el Nuevo Chipote. Retirándonos del área del Nuevo Chipote, donde van abogados de CPDH que fueron obligados a retirarse del área simplemente por haber solicitado información en el caso de los líderes campesinos. Incluso hay una patrulla policial que nos viene persiguiendo, y también nos retiraron a los medios de comunicación, a los que incluso ya con anterioridad le habían amenazado. Prácticamente no nos dieron ninguna explicación, simplemente que nos retiraran. Esto propiamente por el ir a preguntar a los abogados de CPDH, pedir información sobre los líderes campesinos que fueron detenidos el día de ayer. Increíble, ¿no? Son gorilas con uniforme, matones, a sueldo de Ortega y Murillo, que se encargan de demostrar su falta de capacidad de análisis, su falta de humanismo y su falta de inteligencia. No son inteligentes, definitivamente que no. A veces uno se confunde y cree que son seres humanos como todos. Realmente no. Estamos equivocados. Hoy, mientras en la noche nos enterábamos de esta situación bárbara, hoy al amanecer el Europarlamento discutía, como estaba programado, la situación de Nicaragua. Veamos algunas intervenciones de eurodiputados que se referían al tema de nuestro país con una claridad y una claridez realmente sorprendentes. Leopoldo López Gil se preguntaba al momento de intervenir, ¿a qué le teme Ortega? Vean ustedes cuál es la respuesta que él mismo da. Apresado ayer, junto con otros líderes sociales y dirigentes estudiantiles, a Medardo Mairena, todos ellos, casualmente, candidatos presidenciales. ¿A qué le teme Ortega? La respuesta es muy sencilla, a la libertad y a la democracia en su país. Por ello, han radicalizado la represión, disfrazándola con la legalidad de unas leyes aberrantes. Han transformado las elecciones de noviembre en una farsa para mantenerse en el poder de manera permanente en contra de la voluntad del pueblo nicaragüense. No es injerencia en asuntos internos, señor.
Ortega tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales fundamentales. Europa debe tomar acciones inmediatas ante la evidente violación de derechos humanos y no permitir esta escalada. La Unión Europea debe sancionar a los perpetradores de estos crímenes que hasta ahora han sido impunes, comenzando por el propio Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Leopoldo López Gil. Javi López, otro de los eurodiputados, dice que el actuar de Ortega no es un síntoma de fuerza, todo lo contrario. Hay que recordar que todo ello, lo que padece el país, esta ola autoritaria y represiva, no es síntoma de la fortaleza de Ortega, es justamente síntoma de la debilidad de Ortega. Por todo ello, el Parlamento Europeo reclama que se termine la campaña de terror, que se produzca la liberación y pruebas de vida de estos detenidos, que se continúe ampliando el régimen de sanciones, haciendo a sus responsables también parte de esta lista de sanciones individuales de la Unión Europea y poniendo como horizonte una verdadera reforma electoral que permita unas elecciones competitivas y el respeto al pluralismo político del país. Intervinieron en este debate acalorado una veintena de eurodiputados, solamente uno enchufado, asoleado y conectado con el romanticismo de las revoluciones y enamorado de los anteojos, fondo de botella grueso de Ortega, intervino. No lo voy a poner porque es realmente vomitivo lo que él dice. A quien sí voy a poner es a Soraya Rodríguez, la eurodiputada, que dice que al discutirse este tema y la resolución que se vaya a tomar el próximo jueves se está enviando un mensaje claro, pero también reciente, un mensaje claro a la dictadura, pero también reciente que solamente 6 representantes de la camorra, del criminal del Carmen y su consorte, la esperpéntica Murillo, solo 6 hayan sido sancionados hasta ahora por la Unión Europea. Está quedando debiendo la Unión Europea, dice Soraya Rodríguez. Escúchenla. Tenemos realmente que lanzar un mensaje claro. Diálogo sí, pero hay que reforzar las sanciones. Y este es un mensaje también para el Consejo. 6 altos cargos sancionados son demasiados pocos para tanta impunidad y sufrimiento como hay en Nicaragua. Por eso Ortega dice que él está acostumbrado a todo, a que le llamen de todo. Pero creo que a lo que no está acostumbrado, como todos los dictadores, es a que desmontemos el tinglado de corrupción económica que sustenta su régimen autoritario. Y por eso creo que tenemos un amplio margen. Sancionemos con fortaleza a Ortega, a Murillo y a ese conglomerado familiar que ha convertido Nicaragua en un negocio familiar donde solo hay sufrimiento, represión e injusticia. Dita Charanzová, que otra de las eurodiputadas, hizo la diferencia entre Venezuela y Nicaragua. Y dice, con Venezuela nunca hemos tenido un acuerdo de asociación, que sí tenemos con Nicaragua. Y por tanto, he ahí el elemento que se debe empujar para presionar más al dictador y a su patibularia consorte. Al contrario que Venezuela, la Unión Europea sí tiene un acuerdo de asociación con Nicaragua. Debemos utilizar esta herramienta para presionar al régimen. La Unión Europea tiene que suspender el acuerdo con Nicaragua ya, hasta que el presidente Ortega ponga fin a la represión y convoque elecciones democráticas y libres. No podemos quedarnos al lado. Gracias. Parte de las intervenciones de los eurodiputados. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, es decir, el canciller de la Unión Europea, tomó la palabra y dijo que hace más de un año que no ejercen ninguna acción para presionar a Ortega, pero un tanto irónico y a veces molesto en su manera de hablar, dijo que lo señalan a él de no ejercer ningún tipo de presión cuando a él le toca nada más buscar la unanimidad entre los miembros del Consejo de la Unión Europea y por tanto pedirle que sea él quien tome acciones o decisiones es estar apuntando en una dirección equivocada. ¿Qué medidas
Ciertamente podemos tomar más medidas de las que se tomaron en mayo del año 20. Hace un año que no hemos tomado ninguna medida más restrictiva. Estados Unidos y Canadá sí lo han hecho. Probablemente los Estados miembros lo quieran considerar. A ustedes les encanta echar la culpa al alto representante diciéndole que no hace nada, pero es que, sabe usted, yo no puedo determinar medidas si no consigo la unanimidad de los Estados miembros. Les parecerá raro, pero es así. Y puedo catalizar, impulsar, tratar de conseguir que se tomen, pero no está en mi mano hacerlo. Ya me gustaría. Sin embargo, creo que la situación ha llegado a un extremo tal en el que los Estados miembros, sin duda, tendrán que estudiar acciones más concretas que no el basta ya, señor Ortega. Basta ya, señor Ortega, que se escuchó en la voz de varios eurodiputados y entonces eso lo hacía con un tanto de sorna. Borrell, que a mi gusto ha quedado debiendo realmente, porque siendo el canciller de la Unión Europea, por lo menos debería estar más activo en redes diciéndole a Ortega que lo está viendo, que lo está observando y que la Unión Europea va a tomar acciones en su contra. Eso no lo he visto, o lo he visto muy poco, para hacer... tratar de ser equilibrado con Borrell, que se muestra más escéptico, menos positivo al momento de pensar si se puede lograr que el Consejo de la Unión Europea saque, expulse o excluya a Nicaragua del acuerdo de asociación, porque dice él, no quieren ni se debe apuntar a golpear al pueblo de Nicaragua. Ustedes, algunos han pedido que se suspenda el acuerdo de asociación y la cooperación. Señorías, pensemos dos veces lo que queremos hacer. Nosotros queremos hacer presión sobre el régimen, pero no castigar más al pueblo de Nicaragua, que bastante lo está ya. Hemos suspendido todas las cooperaciones en materia de seguridad inmediatamente. Pero si suspendemos el acuerdo de asociación y suspendemos la cooperación, afectaremos más a los nicaragüenses que están peor. Y desde la crisis del 2018, todas las actividades de cooperación que hemos hecho desde Europa al amparo de nuestro acuerdo de asociación están dirigidos a los ciudadanos nicaragüenses en peor situación y, desde luego, no transitan a través del gobierno. De manera que ni en el caso de Nicaragua ni en el caso de Cuba, que ha vuelto a salir hoy aquí a colación, nuestro apoyo no beneficia al gobierno, sino a los ciudadanos. Muy escéptico, ¿no? Borrell, y por tanto uno dice que tanta beligerancia, que tanta fuerza, que tanto empuje y que tanto empeño le puede poner a lograr la unanimidad del Consejo Europeo para empujar en la dirección que le piden los eurodiputados. Difícil, ¿no? Más adelante estará con nosotros el eurodiputado José Ramón Bauzá. No pusimos su intervención porque vamos a tenerlo en unos minutos con nosotros, así que quédese por ahí que vamos a platicar con él. Pero antes de ir a la pausa, hoy el Papa Francisco aceptó la renuncia casi de forma express, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, el Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de Estelí, de acuerdo a esta nota de prensa que emitió el desaparecido, mudo y acomodado nuncio apostólico en Nicaragua. Dice que aceptó la renuncia hoy de Mata y que el Papa había nombrado a Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, como administrador apostólico de la sede vacante de la diócesis de Estelí. Álvarez se quedará al frente de esta circunscripción, dice el boletín o la notita de el nuncio, también conocido como Guantanamera, de la circunscripción eclesiástica hasta que se haga el nombramiento y la sucesiva toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Estelí. 2 meses. 2 meses y algo se tomó para una cuestión rapidísima, extraño.
considerando que los otros que han renunciado, pues se ha tomado un poquito más de tiempo el Papa, pero parece estar sofocado, desesperado, él o a lo mejor el nuncio, de que los obispos críticos pasen a mejor vida, en el sentido de que no estén al frente de las diócesis, y nombrar a lo mejor a curas, sacerdotes, que no sean tan molestos, que sean más obedientes, menos renegados, y por lo menos lo que yo creo, ¿no? Es lo que se me ocurre. Y es extraño también que el Papa se apure a aceptarle la renuncia a Mata y no diga una sola letra. Mata, un obispo nicaragüense, uno de los más críticos que hay del régimen de Ortega, y que no tenga una letra para referirse a la salvaje represión que Ortega está ejerciendo en contra de la oposición nicaragüense, en contra de su iglesia, a la que llama golpista, a la que llama terrorista, y lo afirma tal cual eso fuese una realidad absoluta y meridiana. Se apura a aceptar la renuncia de Mata, un obispo nicaragüense crítico del régimen, y no hay una sola letra sobre lo que está haciendo Ortega con la oposición, con las leyes, con los derechos humanos, con las dignidades de los nicaragüenses, con los sacerdotes a los que ha amenazado incluso con echar presos o secuestrar también. Extraño, por lo menos a mí me llama la atención. Y otra cosa que me llama la atención, para terminar el tema de la renuncia aceptada del obispo Mata, es lo que dice el boletín de la Santa Sede versus la nota de prensa, entre comillas, del nuncio Guantanamera. Vean ustedes lo que dice el boletín de la Santa Sede hoy. Ahí arriba, el Santo Padre ha aceptado la renuncia del gobierno pastoral de la diócesis de Estelí, presentada por su excelencia reverendísima Monseñor Juan Abelardo Mata. Eso es todo lo que dice el boletín. ¿Quién va a ser el que va a quedar como administrador? No lo dice el boletín de la Santa Sede. Lo dice la nota de prensa del nuncio Sommertag. ¿Lo nombró el Papa o lo nombró Sommertag? Son preguntas que hago yo nada más. Porque es el primer párrafo el que se refiere nada más a lo que el boletín oficial de la Santa Sede señala alrededor de la renuncia de Mata. Esto de que va a haber un administrador de la sede vacante, esto lo hace en su nota de prensa el nuncio Sommertag. ¿Quién lo nombró? ¿El Papa o el nuncio? Es una pregunta que todavía me estaré haciendo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Voy a la pausa comercial y vuelvo con mi invitado, que tiene ya ratito de estarnos esperando. El eurodiputado José Ramón Bauzá, que está conectado con nosotros y va a hablar sobre lo que ocurrió en el Parlamento Europeo más temprano. Antes, recordarles que Just Roots Color Bar está esperándole a la gente allá en la ciudad de Bel Air, en Texas, para que usted se realice su retoque o refrescamiento del color de su cabello. Marque el 281-888-5184 para luego dirigirse a la 6809 Shimmer Rock. Ahí lo están esperando para que su cabello luzca nítido siempre, para que usted salga elegantísimo o elegantísima de Just Roots Color Bar. Recuerde que los Patreons son parte de nuestra base, de nuestro apoyo, de nuestro sostén. Y al margen de que nos sostienen a nosotros, le ayudan ustedes con su aporte al que no puede aportar, que son varios, miles de nicaragüenses que ven este programa y que no pueden aportar y que
agradecen, lógicamente, a cada uno de ustedes que se han sumado a la familia de los Patreons, porque es parte del sostén de Café con Voz, que es un programa que trata en la medida de lo posible de ser de calidad y además de eso, de seguir rompiendo ese muro de la censura que Daniel Ortega, de ese apagón informativo que Daniel Ortega y Rosario Murillo han pretendido imponer en Nicaragua. Así que muchísimas gracias por sumarse a la familia de los Patreon. www.patreon.com/Café con Voz. Ese es el sitio que usted debe visitar para ser parte de la familia de los Patreon. Y los fines de semana ya usted estaría incorporado a la comunidad de cafeteros y cafeteras que tiene un programa en privado con nosotros. Envío 2224, donde vos mandás. Ahí encuentra usted la mejor agencia de envío para remesas, documentos, paquetería y todo lo que necesite mandar desde aquí hacia Nicaragua. 9618 Fontainebleau Boulevard, la más reciente de las sucursales, pero también están las otras. 2961 del West y la 12 Avenida en Hialeah. La 10404 West Flagler en la ciudad de Suborer y en la pequeña Habana en la 1101 del Southwest y la primera calle. Ahí está envío 2224. Recuerde que en agosto cumplen 35 años las farmacias 2224 de estar de la mano de los nicaragüenses. Entre a las páginas de Facebook e Instagram de envío 2224. Dele me gusta a las páginas y manténgase informado sobre las actividades del aniversario, las promociones, porque estarán más que buenas. Voy a la pausa comercial y regreso con el eurodiputado José Ramón Bauzá. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya.